El tema que a mí me fue asignado fue nueva gestión pública. Voy a hablarle de la nueva gestión pública desde lo que me quedó del texto. Quiero empezarle a hablar desde el tema histórico. Desde el tema histórico me quedó claro que el origen de la nueva gestión pública fue gracias a los rasgos del enfoque. En algunos gobiernos, las buenas experiencias que se dieron con estos enfoques orientaron a reformas del aparato de Estado, porque fueron buenas. En materia de dar respuesta a los problemas relacionados con la crisis fiscal de Estado. También me quedó claro la concepción que aportó el señor Sejudo, que los gobiernos de distinto tamaño construyeron un discurso en torno a la idea de un Estado que había sobrepasado sus límites adecuados y que por lo tanto debía retraerse a un tamaño más modesto. También él señala que el mayor tamaño del gobierno hizo necesarias reglas más homogéneas, procedimientos estandarizados, vigilancia centralizada y jerarquías sólidas que buscaban facilitar el control de un creciente aparato administrativo. Dado esto, el señor Sejudo da una crítica segunda en torno a los métodos de organización y las prácticas de organización. También me quedó claro desde lo histórico que para Didiapolit, la nueva gestión pública se consolida primariamente en los países con un alto nivel de desarrollo. La importancia que veo que tiene la nueva gestión pública para América Latina, o sea, lo importante de concebirlo desde la visión del autor, porque la nueva gestión pública significó una tendencia que permitiría controlar con un enfoque unificador basado en gestión para resultados en el desarrollo. Voy a hablarle, profesor Sergio, de la definición que me quedó entendida luego de realizar la lectura. Me quedó una concepción suya, un concepto suyo, el cual usted determina que la nueva gestión pública es un campo de estudio en el que se evidencian diversos enfoques que continuamente se transforman e interrelacionan, que también en el que se encuentra una filosofía administrativa que tiene como centro argumental y persuasivo su postura crítica frente a la administración pública tradicional. También me quedó la concepción de Barcelay de la nueva gestión pública, la cual él determina que es un conjunto de tendencias internacionales difundidas a partir de casos ejemplificados de ciertos países, en especial los países socios de la OCDE, o un conjunto de doctrinas que resolverán la división y especialización funcional de los servicios, la verticalidad jerárquica de las estructuras y de la autoridad, la falta de discrecionalidad en la toma de decisiones, la ausencia de conocimiento sobre las necesidades ciudadanas, la limitación y la productividad del gasto público y la prevalencia del control legal fundado en la eficiencia, la reglamentación y el procedimiento funcional en detrimento de la eficacia medida en los resultados. Me queda también clara la idea que tenía de que como definición de la nueva gestión pública el señor Hood y el señor Jackson, los cuales determinaron que la nueva gestión pública es una filosofía administrativa, es decir, un cúmulo de ideas, creencias y valores articulados en una serie de justificaciones y doctrinas. Pollitt también me llamó mucho la atención la definición que da, la cual es un conjunto de mecanismos que permiten reformas estatales que se agrupan, porque son comunes al analizar la experiencia de países, dentro de las cuales se destacan la reducción de costos, la mayor transparencia presupuestal, la desagregación de organizaciones burocráticas.
¿Cuáles son los enfoques que reconozco de la nueva gestión pública luego de realizar la lectura? La reinvención del gobierno, el buen gobierno, el paradigma post-burocrático, el enfoque de gestión por procesos, el enfoque de creación de valor público y la gestión para resultados en el desarrollo. También encontré que en la lectura se entregan los fundamentos que dieron origen a la nueva gestión pública, los cuales encontré que son para Barcelay, que los presupuestos de que las organizaciones gubernamentales son ineficientes por naturaleza y que la administración debe operar de forma igual a la gerencia privada. Para Hood encontré que la nueva gestión pública tiene dos enfoques contradictorios. El primero es la nueva economía institucional y el segundo el gerencialismo. Encontré que para Osborne y Gaber el fundamento de la nueva gestión pública está en buscar superar el burocratismo, que significa un gobierno lento, ineficiente e impersonal. Encontré también que para Christensen se presentaron momentos de reformas entre la década del 80 y el 90, lo que permitió en el siglo actual que se mantenga la nueva gestión pública como una tendencia efectiva en las organizaciones públicas. En lo que respecta a su autonomía, me quedó claro que Christensen determinó que se dejaron de ser organizaciones multifuncionales a ser de un solo propósito. ¿Cuáles son los impactos que entiendo se dan genera la nueva gestión pública en el sector público y son los que determina Christensen, que se presentaron en su estructura, porque fragmentó lo que se encontraba integrado. Esto era determinado por factores internos y externos de los estados. El primero se presentaba en las diferencias de las estructuras y por factores culturales, y el segundo se presentaba por presiones supranacionales. Me quedó de Helsten y Telken que la nueva gestión pública generaba una tendencia a acabar con el centralismo al interior del Estado para dar paso a las prácticas del sector privado conocidas como la endoprivatización, y que una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios públicos es lo que ha impactado la nueva gestión pública al sector público, que hay justificados en niveles de eficiencia y eficacia, lo que se denomina la exoprivatización, y que limitar el tamaño del Estado y por ende revertir el crecimiento del déficit fiscal. ¿Qué otra cosa impacta a la nueva gestión pública? La impacta la pérdida de centralidad del Estado a partir de la consolidación de una agenda pública de carácter internacional que se constituye en el marco de una esfera supranacional cada vez más importante. Otro impacto que dice Sejudo que se presenta en la nueva gestión pública, me quedó claro que es el que la nueva gestión pública se instituyó como un fenómeno administrativo, especialmente en países anglosajones, en contraposición a la administración tradicional burocratizada. Bueno, voy a hablarle ahora de las críticas que considero importantes a la nueva gestión pública que encontré en la lectura. Por ejemplo, la de Gestel y Telken, quienes determinaron que la nueva gestión pública no cuenta con fundamentos teóricos al estar basada en caracteres normativos e ideológicos. Eso me parece determinante. El comentario de Gamboa y Arellano, que determina que los enfoques de la nueva gestión pública no son otra cosa que el neoliberalismo. Sobre lo económico encuentro una crítica, y es que
acentuando la racionalidad económica, acentúa la racionalidad económica, genera una centrada racionalidad de mercado y las relaciones de intercambio en el mismo sentido, donde su fundamento axiológico es la eficiencia y eficacia de los individuos, los cuales se han de desarrollar como tales en lo privado. Fue un aporte del señor Guerrero. Críticas académicas, o sea, aportes académicos que encontré en la lectura, por ejemplo el de Musari, quien demostró que la nueva gestión pública no ha generado los resultados esperados. Los que determinó Barcelay, que al estudiar la nueva gestión pública con casos ejemplificados, se encontró que la nueva gestión pública son tendencias, pero que no han conducido a un progreso de investigación, dado que establecen un marcado interés en discernir similitudes entre casos. Y además tiende a dar explicaciones de su éxito en términos de fuerzas rectoras, tales como la atención fiscal, la aceptación de ideas o la implementación de innovaciones tecnológicas. Para Hood, se ha vuelto una ineficiente traducción de la exaltación de la gestión basada en industrias de indicadores. Bueno, voy a dar unas conclusiones que considero me quedan de la lectura sobre qué es la nueva gestión pública. Digamos la de Brie y Meck, quienes determinaron que la nueva gestión pública está asociada a una crisis ideológica centrada en los fracasos del libre mercado y su incidencia en el papel del aparato estatal, que la nueva gestión pública ha traído consigo conceptos innovadores como valor público, estado promotor, cadena de resultados, gestión por procesos, entre otros, que el proceso de universalización de las doctrinas de la nueva gestión pública se explica por su capacidad de ser más que argumentos discursivos. También que la nueva gestión pública ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que han desplazado el papel del aparato estatal como referente exclusivo en la definición de asuntos públicos, que es una tendencia doctrinal que se fue construyendo basada en preceptos y fórmulas de reforma con multiplicidad de enfoques intelectuales e ideológicos. También me queda como conclusión de la lectura que la nueva gestión pública, cuando se volvió tendencia, constituyó dos puntos de quiebre con el modo de administración tradicional, sustentados especialmente en críticas al crecimiento del estado de bienestar para asegurar la prestación y provisión de bienes y servicios por una parte en función a los límites de la administración y al tamaño del estado, y la reducción del sector público, y por otra parte, fruto de la forma de organización dentro de la burocracia estatal. En el caso latinoamericano, el profesor Chica determinó que las críticas a la nueva gestión pública no crean en conjunto una nueva conceptualización sobre la reforma, pero sí señala la trazabilidad y emergencia de una mirada nueva, que busca o bien dar continuidad y profundización a las reformas desarrolladas bajo el eslogan de la nueva gestión pública, o por el contrario, un enfoque crítico de la nueva gestión pública, especialmente en lo atinente a sus fracasos, y que busca su reemplazo.